Escuchamos ahora a Cayetana Álvarez de Toledo. Bueno, muy buenos días a todos. Yo también quiero mucho y admiro mucho a Gerardo, pero no siempre le hago caso. Entonces hoy voy a hablar un poco más de 10 minutos, se va a enfadar, pero me lo va a perdonar como hace siempre. A ver, mis años ya se miden en estos foros atlánticos, ¿no? Ha pasado ya otro año, nos volvemos a reunir y han pasado muchas cosas este año. Lo he comentado muchísimas veces y quiero hacerlo hoy una vez más, que es que una de las características más arraigadas y asombrosas de la derecha, no solo en España, sino en cualquier sitio, es que casi siempre pretende ganar las elecciones a pesar de sus ideas, en vez de gracias a ellas, y que muchas veces acaba perdiendo la batalla cultural por pura incomparecencia. Por lo general, tendemos a creer, además, que los ciudadanos son meras máquinas materialistas a los que únicamente les importa el bolsillo. Y no es verdad, los seres humanos tienen ideas, ideales, ambiciones, somos animales morales. Y en general, las derechas también nos empeñamos en distinguir las ideas de la gestión, como si la buena gestión no fueran buenas ideas encarnadas y como si las ideas de la libertad, que son las nuestras, no fueran precisamente las que han generado prosperidad, progreso a lo largo de los siglos. Y ahora sí a la cuestión, que diría Gerardo como presidente del Parlamento. Me han pedido, me habéis invitado para que hable de España, ¿no? Y voy a empezar por contarles una breve historia, mi historia, que puede servir como, en fin, yo creo que metáfora de muchas otras, ¿no? Yo nací en España un poco por casualidad. Soy impaciente y me adelanté un mes coincidiendo con un viaje de mi madre a Madrid. Y no fue hasta los 23 años, es decir, bastante tarde, cuando por fin me instalé aquí siguiendo el rastro de un personaje histórico completamente desconocido llamado Juan de Palafox. Estaba investigando su figura para mi doctorado en Inglaterra. Y cuando llegué aquí a España, yo todavía arrastraba los tópicos, los prejuicios, estos típicos anglosajones, pasados por Buenos Aires. Ya sabéis lo que es el esnobismo porteño, ¿no, Gerardo? Que tenemos todos. España me parecía un país fascinante, pero un punto exótico, ¿no? Folclórico, cuartelario, esencialmente reñido con Europa y con la modernidad. Pero no tardé en abrir los ojos y lo que vi me deslumbró. España, una joven democracia, en tantos sentidos ejemplar, que había hecho una transición modélica, que había dado una lección conmovedora de madurez y de voluntad de reconciliación, que estaba haciendo un esfuerzo impresionante para modernizarse de forma económica y social, y que, sin embargo, se veía sometida a una brutal prueba de vida. Cada viernes, en esos años, ETA mataba a un concejal y dejaba su cadáver sobre la mesa del Consejo de Ministros del Gobierno del Partido Popular. Golpe a golpe, bomba a bomba, ETA iba asesinando a periodistas, a políticos y a jóvenes policías y guardias civiles. Y ahí estaba el nacionalismo justificando los asesinatos. Había un líder del Partido Nacionalista Vasco, Javier Arzayus, que tiene una frase que refleja exactamente la catadura moral del PNV. Decía, son unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta. Y ahí estaban también las presiones de un sector de la izquierda al gobierno del PP para que cediera. Decían, dialoguen, dialoguen, clamaba, ¿no? Gemma Nierga en aquella manifestación famosa tras el asesinato de Ernest Lluch. Y todo eso a mí me impresionó profundamente. Y entonces llegó Rodríguez Zapatero. Ha recordado su figura y quién es Javier. Y empezó a negociar con ETA. Y luego promovió una reforma del Estatuto de Cataluña que liquidaba la Constitución. Y luego firmó el llamado Pacto del Tinel para echar al PP, es decir, a la mitad de España, del tablero político. Y yo me rebelé, como pude, claro, revolucionaria no soy. Decidí hacerme española y decidí hacerme del PP. Yo soy española por elección. Yo desmiento esa vieja falacia de que español es aquel que no puede ser otra cosa. Porque España es una arquitectura solidaria que ha durado siglos. España es una empecinada voluntad de vivir juntos los distintos, como dijimos una vez en un acto de Libres e Iguales.
España, la España del 78, en la que tenemos el placer de vivir, es el optimismo de la reconciliación y de la libertad. Tiene un valor moral y estamos obligadas a preservarla contra el separatismo, contra el cainismo y contra el sanchismo, que son una y la misma cosa. Y ahora voy a hablar del sanchismo para explicar exactamente en qué consiste, porque hay una cierta confusión circulando, ¿no? El sanchismo no es solo una forma vulgar de hacer política, es decir, la chulería, la mentira y el oportunismo, ¿no? Esos andares de galán de tranvía. El sanchismo es un proyecto de poder a largo plazo y su objetivo esencial es la liquidación de la España constitucional pactada en el año 78. El indulto de los líderes del 1 de octubre, la derogación del delito de sedición, la rebaja del delito de malversación, el blanqueamiento de Bildu, el asalto a la justicia, la colonización de las instituciones, la ley de memoria antidemocrática, la agitación del guerra-civilismo, la reivindicación de la Segunda República como una etapa luminosa, la expulsión de la Guardia Civil del País Vasco, Navarra y donde sea, los ataques directos o civilinos a la corona, la demonización de la oposición. Todo eso forma parte de un plan para sustituir, insisto, el orden constitucional por un caos en el que Sánchez mande, él le gustaría reinar, pero bueno, mande por descarte. Lo que preside este señor no es un gobierno en sentido estricto, sino un proceso de ruptura. Y ese proceso sigue, de momento, en marcha. Y aquí me gustaría explicar un par de cosas sobre Bildu. Yo sé que esto al PSOE no le gusta, que hablemos de Bildu, a Sánchez menos, pero hay que hablar de Bildu, porque la memoria es corta y la desvergüenza socialista a veces larga. Vale. Bien, Bildu es legal porque en un momento dado el PSOE y los tribunales, esto hay que decirlo, decidieron reabrirle la puerta de las instituciones a cambio de que dejaran las bombas. Esa fue la estrategia de Zapatero. Una estrategia que no era de derrota de ETA, como dice él ahora campanudo, sino de negociación con ETA. Le dijo, tú deja de matar, que yo te dejo mandar. Y ETA acepta la transacción, porque está presionada, es verdad, por las fuerzas y cuerpos de seguridad heroicas, pero también porque le conviene. Es decir, su objetivo nunca fue matar por matar, sino matar para mandar. Y lo va consiguiendo. Si de Pedro Sánchez depende, Arnaldo Otegi, secuestrador, condenado por terrorismo, etc., será el endacari del País Vasco y a partir de ahí impulsará sus delirios, anexión de Navarra, implosión identitaria del territorio. Segundo punto, la legitimidad de Bildu. Ahora se presenta, y mucha gente lo asume como tal, partido feminista, ecologista, animalista, vegano, multicolor, ¿no? Son progres de manual, eso es Bildu para muchos jóvenes, de hecho. Nada más lejos de la realidad. Bildu tiene dos objetivos políticos que son incompatibles, no ya con el progreso, sino con la propia democracia. La implosión, como decía, de España en tribus étnicas enfrentadas y la involución marxista y totalitaria del País Vasco. Es una fuerza que no tiene equivalente en ningún lugar de Europa y que nadie con un mínimo, digamos, de sentido de la decencia puede pactar con una fuerza así sin hundirse por el sumidero de la inmoralidad. Tercero, dicen los varones socialistas o el socialismo que rodea a Sánchez que él no tiene otra alternativa que hacer estos pactos con Bildu y con Esquerra. Y hay que entender que eso es mentira. Sánchez no es rehén de estas fuerzas políticas. Ha elegido a estas fuerzas políticas, a Podemos, Esquerra y a Bildu, por sintonía y por conveniencia. Y no va a romper con ellas, porque eso es romper con su proyecto de poder. Sánchez considera que estas fuerzas son no solamente compatibles con él, sino convergentes, insisto, con su proyecto. Y para entenderlo voy a explicar lo siguiente. El Estado de Derecho, España, la democracia, sus fuerzas de seguridad, los tribunales, derrotaron a ETA. Asesinos fueron detenidos, juzgados y condenados. Un gobierno del PP incluso impulsó la ilegalización para echarles de las instituciones políticas. El Estado de Derecho, lo mismo, la democracia española, derrotó al golpe del 1 de octubre en Cataluña. La policía impidió el referéndum, el gobierno del PP desmantela ese gobierno con la aplicación del 155, los jueces meten a los golpistas en la cárcel, el Tribunal Supremo les condena por sedición. ¿Qué pasa en uno y en otro caso? El Estado derrota a ETA y al golpe y el PSOE los rescata. Primero Zapatero, que rescata a ETA, y luego Sánchez, que rescata a los golpistas,
los indulta y hasta deroga el delito de sedición. Sánchez lo que ha hecho es con estas fuerzas, y perdonadme que me extienda en esto, pero es pedagogía, lo que hace es rescatar a estas fuerzas de la marginalidad, a Bildu en el País Vasco y a Esquerra en Cataluña, y colocarlas en el centro, en el corazón del sistema político español. Les dice, yo os entrego a vosotros exterroristas del País Vasco y a vosotros exgolpistas Cataluña, a cambio de que vosotros me mantengáis a mí al frente de lo que vaya quedando de España el tiempo que haga falta. Si este señor sigue en el poder, veremos referéndums de autodeterminación como mínimo en Cataluña y en el País Vasco. Están llamando pacificación de Cataluña a lo que no es más que la claudicación y el repliegue del Estado. Ahora bien, hay una mala noticia para ellos y una muy importante y muy buena para nosotros. Y es el resultado de las elecciones del 28 de mayo, que ahora tenemos que rematar en las elecciones del 23 de julio. Sánchez perdió por muchísimo las elecciones del 28 de mayo y yo creo que también con Javier, que las va a perder en julio. Se habla mucho, especula de los motivos de esa derrota, ¿no? Podremos citar una larga lista: por indultar a los golpistas, beneficiar a malversadores, excarcelar a violadores, blanquear a terroristas, cerrar el Parlamento, asaltar instituciones, todo eso, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa todavía más, no más importante, pero que lo engloba todo, ¿no? El gran error de este hombre es haber dado alas y fuerza a los profetas del fracaso español. Es decir, haberse abonado la teoría del pesimismo antiespañol. El sanchismo es ante todo una forma de pesimismo. Es decir, él abona la teoría con sus socios de que España ha vuelto a las andadas, de que la etapa constitucional no ha sido más que un paréntesis, ¿no? Como los fuegos artificiales que estallan en la noche, efímeramente, y luego se disuelven para desaparecer. De que España solo puede ser aquello que sus odiadores desean que sea: un duelo a garrotazos, un Frankenstein descosido, un desencanto. Y eso no es verdad. España tiene problemas, España tiene un problema grande, que es el problema territorial. España tiene un presente difícil, pero su futuro depende esencialmente de nosotros. Y no va a fracasar porque nosotros vamos a hacer que Sánchez fracase. Él suscribió ese pacto mefistofélico con fuerzas separatistas y comunistas, les entregó el alma del PSOE y ahora su propia criatura lo está devorando, ¿no? Y el tronco del Frankenstein ahora anda vagando por los platós de televisión intentando engañar a los últimos ilusos. Pretende incluso derogarse a sí mismo, ¿no? Oiga, no, el copyright de la derogación del sanchismo es nuestra, la tiene el PP. Pero sobre todo, mirando más allá de lo que va a pasar después, yo creo que el PSOE va a tener que elegir entre refundación o extinción. Es más, creo que va a necesitar un nuevo Suresnes para reconciliarse con España y con la igualdad. Así como Felipe González acudió a Suresnes para romper con el marxismo, el futuro líder del Partido Socialista, sea quien sea, va a tener que romper con el separatismo y con el guerra civilismo. En cuanto al PP, ¿qué tenemos que hacer? Pues una tarea, como decía Javier hace un minuto, absolutamente enorme, ¿no? Sánchez nos querría divididos, desnortados y a la defensiva, una oposición débil o lampedusiana que lo cambie todo para no cambiar nada. Y nosotros no podemos ni vamos a darle ese gusto. No vamos a aceptar un papel subsidiario en la parte baja del tablero. No somos una versión vegetariana del PSOE, no somos el mal menor. Nosotros no somos simplemente mejores gestores económicos, que por supuesto, que la izquierda, sino que somos y debemos ser una verdadera alternativa, un proyecto de defensa y reafirmación de España y la libertad. Y los españoles tienen que saberlo, tenemos que pedirles ese mandato, entre otras cosas porque nos lo exigen. Hay una mayoría española deseando ser liderada, harta de esta izquierda sombría, que además es malhumorada, siempre están con el dedito levantado, ¿no? Riñendo a la gente, el ceño fruncido, ¿no? Deprimida y deprimente. Y nosotros tenemos que liderar, insisto, a esa mayoría optimista. En ese sentido, los ataques a los pactos del Partido Popular con Vox son un ejemplo paradigmático de eso que he llamado tantas veces el tablero inclinado de la política. Si la izquierda se arroga el papel superior del tablero, nosotros nos deja abajo, ellos pueden pactar con filoterroristas, comunistas, separatistas y nosotros no con Vox.